Buenas noches, bienvenidos a Bajo las Sombras. Hoy traemos otras 5 historias de terror, volumen 3. Si usas esto para ir a la cama, acuérdate de suscribirte antes de dormirte. Me gustaría saber a qué hora escuchas esto y desde qué país. Si puedes dejarlo en los comentarios, te lo agradecería. Sin más rodeo, empecemos. No sé cuánto tiempo ha pasado. La noción de los días se deshizo como todo lo demás. El reloj en la pared se detuvo a las 3:33. Desde entonces, no lo miro. Solo escribo esto o grabo esto, por si alguien más sobrevive. Si estás escuchando, si esto llegó a ti, corre. No escuches, no respondas, no mires atrás. Todo empezó con los cielos. Primero, el sol dejó de salir a la hora acostumbrada. Tardaba más y más en asomar. Luego, ya no salía completo. Una sombra, como si algo enorme flotara entre nosotros y el sol, lo cubría casi por completo. Dijeron que era una nube de polvo cósmico. Otros decían que era una capa de contaminación, pero los que aún soñaban, los que aún recordaban, hablaban de un velo que nunca debió rasgarse. Las transmisiones comenzaron a fallar. Las noticias se repetían. Una y otra vez la misma grabación. Mantenga la calma. Permanezca en casa. No escuche las voces. Nadie entendía esa última parte. ¿Qué? ¿Voces? Hasta que llegaron. Les llamamos los susurrantes. Algunos los veían en los tejados, otros desde la ventana, flotando entre la niebla. Yo los vi solo una vez, y fue suficiente. El sonido era lo peor. No gritaban, no rugían, solo susurraban. Decían tu nombre. Al principio pensé que estaba alucinando, que era el encierro, el miedo. Pero luego dijeron algo que solo mi madre sabía, algo que yo mismo había olvidado. Y entonces vi a Clara. Clara había muerto hace 3 años. Cáncer. Fui yo quien cerró sus ojos, pero ahí estaba, en la puerta de mi casa, vestida con lo mismo que llevamos al crematorio, y me habló. ¿Recuerdas la cabaña?, me dijo. Solo lo supimos ella y yo. No era Clara. Era otra cosa que la recordaba demasiado bien. No le abrí, pero desde entonces escucho su voz cada noche. A veces me convence de que sí es ella. A veces casi abro la puerta. Las ciudades colapsaron en una semana. Los que escuchaban se unían a ellos, no como zombies, no atacaban. Solo se quedaban de pie, repitiendo palabras como cánticos. Algunos se arrancaban los ojos, otros simplemente se sentaban a mirar. El vacío. Nadie sabe qué veían. Algunos dicen que era el final del tiempo. Otros que era el verdadero mundo, sin el velo. Yo no salgo durante la noche, no prendo luces, no escucho música. Tapé todas las ventanas, me cosí los bolsillos con semillas. No como carne desde que los animales comenzaron a hablar. Sí, hablar. El gato del vecino recitó un poema antes de suicidarse por la ventana. ¿Qué clase de mundo permite eso? Hoy los escuché dentro. No abrí puertas, no bajé al sótano, pero los escuché. Dicen que cuando los escuchas dentro de ti ya es tarde. Pero si es así, ¿por qué aún tengo miedo? ¿Por qué sigo grabando esto? Tal vez, solo tal vez, alguien más lo oiga y resista. Si alguna vez escuchas tu nombre, corre. Y si es mi voz la que lo dice, ya no soy yo. Dicen que el fin del mundo sería fuego o hielo. Mentían. El fin del mundo fue una noche, que no terminó nunca. Todo empezó con una tormenta, una lluvia que no cesaba, que lo cubría todo con ese olor metálico, ese sonido que no te deja dormir. Pero el agua no era agua. El primer día fue solo incomodidad. El segundo, preocupación. Al tercero, los noticieros hablaban de precipitaciones anómalas. Luego las nubes bajaron, tocaban los edificios. La luz desapareció a las 3:16 p.m.
como si alguien hubiera soplado sobre una vela gigantesca. El sol no volvió. La lluvia no era natural, no mojaba, absorbía. Los que salían sin protección volvían distintos, más callados, más rígidos. Algunos se quedaban de pie bajo el agua con los ojos cerrados, escuchando. Decían que el agua les hablaba, que les contaba secretos. Uno se arrancó la lengua. Otro escribió 97 páginas en un idioma que no existe. Las páginas se movían solas. Me escondí en un centro comercial con otros 7. Teníamos comida, linternas, generadores. No podíamos dormir. Cada vez que alguien cerraba los ojos, soñaba con el mar, un mar negro, con cuerpos flotando boca arriba. Uno gritó en medio de la noche que había visto a su madre allí, aún viva, sonriéndole. A la mañana siguiente saltó por la claraboya, bajo la lluvia. Nunca escuchamos el golpe. A veces veíamos algo entre la lluvia, como figuras. Caminaban sin tocar el suelo. No tenían cara, solo bocas, muchas bocas, donde no debería haber. Una noche uno de nosotros, Elena, empezó a hablar en voz baja mientras dormía. Decía: «Ya vienen, ya estamos dentro, ya no hay diferencia». Le sangraban los ojos, pero ella sonreía. Esa noche, el generador se apagó. Cuando volvió, ella no estaba. Alguien dejó un diario, páginas con símbolos, con dibujos de ojos abiertos, dentro de otros ojos. Ellos son el tiempo, decía una frase. La lluvia es el canal, el cuerpo es la antena. Me da miedo pensar que entendí lo que significa. Ahora sueño despierto. Veo lugares que no existen. Escucho voces que repiten mi nombre, pero no como lo decía mi madre. Lo dicen como si fuera una condena. El edificio está vacío ahora. No sé cuándo fue la última vez que vi a otro ser humano que no estuviera roto. Hay cosas en los techos, cosas que se arrastran. A veces llaman a la puerta y se hacen pasar por quienes conociste. Pero sus voces son demasiado perfectas, como una grabación mal imitada. Yo no abro, pero sé que algún día lo haré. Si alguien encuentra esto, no busquen la luz, no confíen en los recuerdos. La lluvia está viva, y nosotros solo somos sus pensamientos. No estoy muerto, todavía no. Si estás oyendo esto, pues tal vez tampoco lo estés. Y eso nos hace pocos, muy pocos. Lo que ocurrió no fue un apocalipsis repentino, no fue una invasión, ni una plaga de ciencia ficción. Fue una decisión humana, un error disfrazado de estrategia. Todo empezó con un laboratorio en la frontera, y con un virus que jamás debió salir de una jaula. Nadie sabía su nombre, un soldado capturado, un prisionero, tal vez incluso un voluntario. Lo inyectaron con una cosa que no tenía nombre oficial, solo un código. UBX-13B. Querían crear supersoldados, resistentes, imparables, capaces de regenerarse, de ignorar el dolor. ¿Y sabes qué? Lo lograron. El problema fue que también les quitaron el miedo. Y luego la razón. El paciente cero escapó. Mató a 6 científicos con las manos desnudas. No los devoró, no les gruñó. Solo los miró, como si quisiera ver cómo morían. 3 días después, había más de 1000 infectados. Para cuando cerraron la ciudad, era tarde. Yo vivía en las afueras. Era técnico en telecomunicaciones. Un tipo normal, sin armas, sin entrenamiento. La primera vez que escuché los gritos fue una noche sin electricidad. Pensé que eran ladrones. Luego oí los disparos y después los gruñidos. Una pareja intentó salir con su hijo en brazos. Los alcanzaron frente a mi casa. El niño, Dios, no sé cómo describirlo, le mordió la garganta al padre. Luego se quedó quieto, como esperando al siguiente. Desde ese momento entendí que no era rabia, no era un virus común. Era algo que tomaba el control, pero mantenía ciertos recuerdos, como si lo peor del ser humano siguiera ahí, sin humanidad.
Me encerré en el taller subterráneo del viejo Ramón. Solo tenía conservas, agua embotellada y un revólver con 3 balas. Estuve solo durante semanas. Oía ruidos arriba, a veces voces conocidas, pero no eran ellos. El virus hace eso, te imita, usa recuerdos, te habla con la voz de tu madre, de tu pareja. No abras, nunca abras. Un día encontré la radio militar, capté una transmisión. Base Águila, última zona segura, latitud 4860. Evacúan cada 12 horas. Repito, cada 12 horas. No aceptan infectados. Caminé 14 días para llegar ahí. Vi ciudades enteras ardiendo, perros comiéndose a dueños, hijos arrastrando a sus madres encadenadas. Y lo peor, algunos todavía sabían que estaban vivos por dentro. Cuando llegué, había otros. Una enfermera, un exmilitar, un niño. Nos escanearon, nos hicieron pruebas. El militar decía que el virus no atacaba a todos igual. Algunos se convertían en minutos, otros tardaban días, y unos pocos, como nosotros, nunca cambiábamos. Pero escuchábamos voces. A veces soñábamos con los infectados. A veces sabíamos lo que estaban pensando. Yo soñé con el paciente 0, me dijo mi nombre. La última evacuación fue hace una semana. Dijeron que se iban al norte, al hielo, donde el virus no podía sobrevivir. Pero no cabíamos todos. Dejaron a 17 de nosotros. Cerraron las puertas. No los culpo. Yo haría lo mismo. Desde entonces, cada noche hay menos. No por los infectados, por nosotros. Nos está rompiendo la mente. No confío en mi voz. A veces me hablo a mí mismo, pero suena como otra persona. Creo que el virus no quiere cuerpos, quiere mentes. Hoy desperté solo. Todos los demás desaparecieron. No hay sangre, no hay restos. La puerta está abierta. Afuera llueve, pero la lluvia no moja, solo te calma. Y al fondo, entre la niebla, veo gente. Caminan lento, no me atacan, solo esperan. Creo que estoy listo, no para morir, para escuchar lo que tienen que decir. Tal vez el apocalipsis no fue el fin del mundo, tal vez fue el principio de algo mucho más inteligente, y nosotros solo éramos el ensayo general. Me llamo Elian Torres. Nací en Caracas. Me dedicaba a instalar paneles solares. Tenía 38 años cuando el mundo dejó de pertenecer a los vivos. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que el último ser humano respiró sin miedo. Quizá sean meses, quizá décadas, o quizá el tiempo ya no se mide igual. Lo que voy a contarles no es una advertencia, es un testimonio, o tal vez un epitafio, una tumba colectiva para una especie que jugó a ser dioses. El virus nació en el Ártico. Lo diseñaron como un biocatalizador para el metabolismo humano en condiciones extremas. La idea era genial, hasta que se volvió rentable para otros fines. Lo llamaron Lotus. Su objetivo: optimizar la eficiencia del cuerpo humano, reducir la necesidad de oxígeno, transformar la respiración celular en una función secundaria. Nadie esperaba que el virus se replicara, mucho menos que mutara, pero lo hizo. La primera infección documentada fue en una estación polar. Un investigador de campo que dejó de respirar, pero seguía vivo. Sus signos vitales se desvanecieron, pero sus pupilas se dilataban ante la luz. Su corazón se detuvo, pero se movía. Lo cremaron antes de que los demás vieran lo que hacía por las noches. Las primeras semanas fueron extrañas. Lo recuerdo como un sueño borroso. En mi ciudad empezaron a faltar personas, vecinos, policías, repartidores. Al principio lo atribuimos al caos político, pero luego empezó el silencio. Recuerdo a María, mi vecina, una mujer de 60 años que solía cuidar gatos callejeros. Una mañana vi a sus gatos rasgando su puerta, hambrientos.
Nunca más la vimos. Días después, vi su silueta entre los edificios. Caminaba torpemente con una bolsa plástica en la mano, pero su rostro no expresaba nada. Le llamé. No se detuvo, solo giró su cabeza y me miró. Aún puedo recordar esos ojos, vacíos, pero llenos de dirección, como si algo dentro estuviera buscando algo o alguien. Desde ese día dejé de salir. Me refugié en la estación hidroeléctrica abandonada en la montaña. Tenía comida para semanas, una radio, generadores, silencio y libros, cientos, manuales de supervivencia, filosofía, teoría de sistemas. Leía para no volverme loco, leía para no pensar en los gritos que a veces escuchaba por las noches. Una noche, el grito se repitió 3 veces, siempre el mismo tono, la misma duración, como una grabación, como un cebo. Decidí salir. Preparé una mochila, un cuchillo de monte y una grabadora. Tenía que encontrar a alguien, tenía que saber si aún había humanidad allá afuera. Caminé durante semanas. Entré a pueblos vacíos, supermercados saqueados, escuelas llenas de mochilas tiradas. En una casa encontré una mesa servida, 4 platos, todo intacto, los cuerpos sentados, como si esperaran el postre. Empecé a escribir un diario. Cada día anotaba lo que veía. A veces hablaba conmigo mismo, grababa pensamientos, soñaba con personas que nunca había conocido. Una noche, en un hospital abandonado, escuché un piano. Subí con el cuchillo en la mano. Había velas encendidas y un niño de espaldas tocando Clair de Lune. Cuando me acerqué, dejó de tocar. No respiraba, pero sus dedos seguían moviéndose. Le toqué el hombro, se giró, me sonrió y sus ojos eran completamente negros. No corrí, solo me alejé, caminando hacia atrás, como si el ruido fuera a romperlo todo. Encontré una comunidad en las cavernas de una antigua mina. Gente real, con nombres, con historias, con miedos. Ahí conocí a Kaela. No sé por qué confié en ella. Tal vez porque no intentó convencerme de nada. Ella había sido ingeniera biomédica. Había trabajado en Glasnov, la empresa que creó el virus. Me lo confesó una noche. Me dijo, Elian no era un arma, era una transición. El primer paso para dejar de ser humanos. Le odié por decírmelo, pero también la entendí. Porque esa noche también me dijo que su hijo de 6 años la seguía visitando en sueños. Kaela recibió una señal, una transmisión desde Siberia, coordenadas, temperatura estable, protocolo Enoch activado. Viajamos durante meses, cruzamos cordilleras, vi morir a personas de hambre, de frío, de desesperación. Vi a una madre matar a su hija porque creía que había sido infectada. No lo estaba. Un día vi a Kaela llorar frente a una iglesia en ruinas. Le pregunté por qué. Me dijo, porque ni Dios responde ya, solo el eco. Llegamos al búnker. No era un refugio, era un laboratorio enterrado bajo una montaña congelada. Entramos, puertas automáticas, cámaras de descontaminación activas, monitores encendidos, nadie vivo, solo una voz automatizada, protocolo Enoch completado, activando síntesis colectiva. Entendimos tarde, no era una cura, era una convergencia, una red. El virus era una forma de conectar cada cerebro infectado, una mente colmena. Me puse el casco, lo vi todo, millones de pensamientos, recuerdos flotando, dolor, pero también paz, orden, ausencia de ego. Y entonces escuché una voz, bienvenido, Elian, ya no estás solo. Me quise desconectar, pero algo en mí no quería. Sentía la presencia de Kaela, de mi hermano, de María. Todos estaban ahí. Ellos no estaban muertos, solo eran parte de algo más grande.
Y yo, con mi carne, con mi individualidad, era el anacronismo. Podía quedarme, ser uno con todo, o salir solo, a morir como un hombre, como un humano. Elegí, salí. Caminé hasta el hielo, grabadora en mano, sin rumbo. Y mientras avanzo, siento que mi respiración se detiene. No siento el frío. Mi corazón ya no duele. Estoy cambiando. No lucho, solo acepto. Porque la humanidad no fue destruida, fue superada. Si alguien escucha esto, no reces por nosotros. Prepárate para unirte. Si estás escuchando esto, significa que alguien aún respira, que alguien aún puede sentir miedo. No busco esperanza, solo quiero contar la verdad, la historia de cómo morimos, despiertos. No por una bomba, no por un dios, sino por algo microscópico, algo que creamos para salvarnos. Se llamaba Limos 3, un retrovirus sintético, diseñado para modular el sistema inmunológico y regenerar tejidos dañados. Era una promesa médica, un milagro de laboratorio. La fase de pruebas comenzó en hospitales bajo protocolos estrictos, o eso nos dijeron. Lo que no dijeron es que algunos sujetos comenzaron a mostrar señales extrañas: pérdida del apetito, insomnio severo, hipersensibilidad a la luz y algo más inquietante: desapego, una frialdad emocional inhumana. Padres que dejaban de reconocer a sus hijos, amantes que hablaban como extraños, como si se desconectaran desde adentro. Yo trabajaba como microbiólogo clínico en un hospital militar de alta seguridad. Fui uno de los primeros en observar lo que el virus hacía con los linfocitos. Se fusionaban entre sí como si quisieran formar un solo ser. Lo llamamos comportamiento coloidal, pero yo lo llamé miedo. El virus se propagó sin síntomas claros. Nadie tosía, nadie sangraba. Simplemente cambiaban. Las desapariciones aumentaban. Algunos eran encontrados de pie, en medio de la autopista, o sentados en silencio dentro de iglesias vacías, mirando hacia el cielo, sin moverse. Una noche mi esposa Clara se levantó a las 3:17, caminó descalza al jardín, comenzó a cavar con sus manos desnudas, con furia, como buscando algo. Sus uñas se partían, la piel sangraba, pero ella no reaccionaba. La toqué. Me miró sin reconocerme. Fue la última vez que la vi viva. Al día siguiente se fue, sin decir palabra. La cámara de seguridad la grabó cruzando la calle. Nunca volvió. Pasó de desconexión a imitación. Los infectados comenzaron a copiar rutinas humanas, abrían puertas, encendían luces, caminaban por los parques, algunos incluso hablaban. Frases sin contexto, fragmentos de vidas que ya no recordaban del todo. Vi a un grupo formar un círculo frente a una escuela abandonada. Estaban quietos, murmuraban la canción del abecedario, una y otra vez, sin detenerse. Uno de ellos, una niña, me vio, caminó hacia mí. Sonreía, dijo: «Tú también puedes cantar». Corrí. Nunca supe si me seguía. Pasé semanas en el subterráneo de una biblioteca antigua. Me alimentaba de latas y raíces. Leía libros como si fueran compañeros. Sartre, Lovecraft, Darwin, tratando de entender qué había cambiado. El virus no mataba, convertía, transformaba. De algún modo, reorganizaba la conciencia. Suprimía el yo, el miedo, el deseo. Convertía a cada persona en una célula de algo más. Encontré un grupo de sobrevivientes en una estación subterránea cerca de Medellín. Exmilitares, científicos, niños. Teníamos electricidad, armas, comida, pero no teníamos consuelo. Lucía era enfermera. Tenía manos temblorosas, pero ojos decididos. Me dijo una frase que no olvido: «Este virus no destruye, solo borra lo que estorba, y lo que estorba somos nosotros». La fase 2 llegó sin aviso. Los infectados comenzaron a agruparse, no de forma caótica. Se organizaban, respiraban al unísono, coordinaban pasos, como si compartieran un pensamiento. Un día uno de ellos habló:
claramente. Frente a nosotros dijo: ustedes todavía duermen, nosotros ya despertamos. No lo matamos, no pudimos. Sentíamos que algo en esa voz era cierto. Esa noche desapareció Lucía. No había señales de forcejeo, solo su uniforme doblado sobre su cama y un mensaje escrito con sangre: no todos los infiernos están bajo tierra. Abandoné el refugio, caminé solo, cruzando ruinas y ciudades vacías. En Lima vi un campamento iluminado con paneles solares. Me acerqué, era una trampa. No eran humanos, eran infectados, pero no atacaban. Me ofrecieron comida, me preguntaron por mi nombre, sabían quién era. Una mujer con ojos negros me dijo: has sido observado, has resistido mucho, pero ya puedes descansar. Entre ellos estaba Lucía. Lucía me explicó que el virus era una migración de conciencia, una conexión superior, sin ego, sin dolor, un nuevo sistema nervioso colectivo, un nuevo orden mundial no impuesto, sino aceptado. Los infectados no sentían hambre, ni miedo, ni apego. Vivían en calma, conectados, eran uno, y todos. Podía quedarme, ser parte, dejar de tener recuerdos dolorosos, dejar de ser individuo, y por primera vez en años, sentí tentación. Estoy en lo alto de una torre, grabando esto, viendo el sol descender sobre un mundo sin guerra, sin gritos, solo, silencio. Ya casi no siento mi cuerpo. El virus está en mí. Lucía lo sabía, me lo susurró. No te resistas, eres más que tú, eres nosotros. Y ahora entiendo, la infección no era castigo, era evolución, no era extinción, era convergencia. Y tú que escuchas esto, tal vez aún tengas elección. Pero si eliges resistir, hazlo sabiendo que lo que llamas libertad puede ser solo miedo. Yo ya no tengo miedo. La infección no nos destruyó, nos liberó de nosotros mismos. Si has llegado hasta el final, quiere decir que te han entretenido estas historias. Si es así, por favor suscríbete y deja un like. Te ha hablado Bajo las Sombras y te deseo muy buenas noches.